bienvenidos a un capítulo más de Fragmentos y les voy a leer el artículo titulado Mirada matriz y potencia oscura de la mirada de Diego Lizarazo Arias, publicado el 28 de junio del 2024 en la revista chilena de investigaciones estéticas Ayestesis, número 75. El texto desarrolla una filosofía de la mirada que articula estética y política a partir del diálogo entre Derrida y Agamben, con el objetivo de desplazar el análisis desde la imagen hacia su condición de posibilidad, la mirada misma. El punto de partida es una tesis común en ambos filósofos. El arte no surge de la plenitud de la visión, sino de una negatividad constitutiva. En Derrida, esta negatividad aparece como ceguera. Toda imagen implica exclusión, ya que ver algo supone dejar fuera otras cosas. Además, el acto de trazar depende más de la memoria que de la visión inmediata. En Agamben, en cambio, la negatividad se expresa como potencia de no, es decir, la capacidad de no realizar un acto, lo que revela que la potencia excede siempre sus realizaciones efectivas. A partir de esta convergencia, el autor propone el concepto de potencia oscura de la mirada, entendido como un campo previo de toda visión concreta. Este campo no se identifica con lo visible, sino con un horizonte de posibilidades en el que la mirada puede tanto ver como no ver. La oscuridad no implica carencia, sino reserva de lo posible, un espacio abierto e inagotable que fundamenta toda producción de imágenes. Sin embargo, esta potencia no se manifiesta de forma pura. Toda mirada concreta está históricamente configurada mediante lo que el autor llama mirada matriz, estructuras culturales, técnicas y políticas que organizan la percepción. Estas matrices delimitan lo visible, jerarquizan los objetos y establecen criterios de sentido, produciendo así formas específicas de ver. En este punto, la mirada deja de ser una capacidad neutral y se revela como un fenómeno histórico y normado. Aquí emerge la dimensión política del argumento. Las matrices de la mirada no solo habilitan ciertas formas de ver, sino que también bloquean otras. Es decir, al mismo tiempo que hacen posible un campo de visibilidad, clausuran otras posibilidades del mirar que quedan fuera de sus marcos. Por ello, la mirada está siempre tensionada entre lo que puede ver y lo que es estructuralmente invisible. No obstante, estas matrices nunca son absolutas. Dado que la potencia oscura de la mirada las excede, siempre existe la posibilidad de su transformación. De ahí surgen las contramiradas o miradas disidentes, que cuestionan, desbordan o reconfiguran los regímenes dominantes de visibilidad. Estas formas de resistencia reactivan la potencia del mirar y permiten la emergencia de nuevas configuraciones sensibles. En síntesis, el texto plantea que la mirada se constituye en una tensión permanente entre, por un lado, las estructuras históricas que la organizan y limitan, mirada matriz, y por otro, un fondo inagotable de posibilidades, potencia oscura, que garantiza tanto su dinamismo como la posibilidad de su transformación crítica. Potencia oscura de la mirada. El lazo advertido inicialmente entre estas dos pinturas es también, como se ha visto, lazo de las interpretaciones entre estos filósofos, no opuestos, pero sí disímiles. Para ambos, la pintura emerge de una negatividad. En el caso de Derrida, el campo de la ceguera que anticipa toda visión. En el caso de Agamben, de la potencia de no, en la que se distinguen la pintura. Potencia y ceguera. Naturalmente, nos llevan a una articulación enunciativa. Potencia de la ceguera que, sin perder el sentido ciego aludido, prefiero llamar potencia oscura de la mirada. La articulación propicia ceguera potenciada, dada por los excursos filosóficos aludidos, no es un asunto solo normativo, tanto porque Agamben inicia su interpretación dando cuenta de los ojos cerrados que lo llevarán a reconocer la potencia no ejercida o potencia de no. Como porque en Derrida, al no establecerse ceguera y visión como opuestos, hay más bien una conciencia de su codependencia, o mejor aún, de su proceder una de la otra. Esta ceguera no es sencillamente opuesta ni puede oponerse a la visión. Pero no hay aquí solo una correlación de interpretaciones sobre la condición de la pintura o del dibujo. Más bien, lo que esto nos permite es disponer el camino hacia una filosofía no tanto de la imagen como de la mirada. No de la imagen, sino de aquello que la hace posible, de su condición. Las posibilidades de la mirada como frente de toda imagen y como destino de ella. El lugar en que la imagen se gesta, puesto siempre
El lugar en el que la imagen se gesta, puesto siempre en el orden de una mirada, que, como ha sido suscitado, se juega en la potencia de emergiendo de una ceguera o de un campo oscuro. Posee el impulso que le permite hacer una imagen en la cual verse y darse a ver, pero también en el lugar en que la imagen se recibe. Ese espacio posible de allegada que, en el sentido de apelar al campo más amplio posible, está también más allá de los rectores específicos de un acto u otro. Una idiosincrasia, una tradición u otra de ver en el campo ciego u oscuro. Más amplio, donde todo es posible. Con esto accedemos a una figura tentativa, una imagen o conceptualización inicial dada en un desplazamiento hacia lo que podemos llamar el campo de mirada. Desplazamiento porque ya no es el territorio de la imagen pictórica o del dibujo, sino abriendo hacia atrás en un dolly back, el ámbito más amplio en el que la imagen pictórica, cinematográfica, cibernética o cualquier otra clase de imagen se instala, el ámbito general de la mirada. Dicho campo, ver, hacer imagen, presenta una condición básica, la de ser campo oscuro o campo de todos los posibles del mirar. Es necesario reconocer de inmediato que dicho campo, como posibilidad abierta o como potencia, rebasa las formas en las que la mirada concreta, históricamente dada, se organiza. Si no fuera así, si no hubiera esa distancia entre la potencia oscura del mirar y las miradas concretas, no habría más que una forma de mirar. No habría, pues, historicidad del ver y todos los mundos históricos verían de la misma manera. Es posible distinguir entre el campo oscuro del mirar y las formas históricas de organización de la mirada. Podemos decir, hay una diferencia entre estructuraciones sociohistóricas de la mirada y la potencia, siempre abierta del campo oscuro de la mirada. Es así porque toda mirada es concreta, tiene delimitaciones, focos principales de atención, saberes, técnicas, esquemas de organización, axiologías, principios de distinción de los visibles y también principios de diferenciación entre lo visible y lo invisible. La mirada se organiza y responde a lo que podemos llamar una matriz de mirada, es decir, un esquema generador que delimita y gobierna la mirada, que defiende y acota el campo del ver sobre el cual se ejerce. Entre los trabajos contemporáneos en torno a la cuestión de la mirada, es quizás el de Hans Belting, uno de los que de manera más nítida ha logrado mostrar esta historicidad de las estructuras del ver, sin que Belting haya reparado en la cuestión de la matriz mirada ni en la politicidad que procuraré mostrar en las siguientes secciones. Su abordaje de la reproducción de la perspectiva entre Oriente y Occidente a las puertas del Renacimiento señala con gran fuerza todas las variantes histórico-culturales del ver como la posibilidad de entender el campo de la mirada como algo que no se agota en ninguna de estas dos matrices. En Florencia y Bagdad, Belting, desde un marco neocantiano en el que no hace mención de Panofsky, da cuenta de que la cuestión en las artes plásticas florentinas que despiertan el Renacimiento no es solo la invención de una imagen perspectivista, sino especialmente la cuestión de una mirada convertida en imagen. Lo que la invención de la perspectiva permite es, fundamentalmente, la introducción de la mirada en el marco de la imagen. Pero ya con la pintura que empleaba la perspectiva se consideraba que ésta reflejaba o duplicaba nuestra percepción. La mirada icónica que la perspectiva induce no es un mirar ícono, sino una mirada convertida en imagen. Al hacerlo, se producen dos efectos trascendentales. Uno, la imagen adquiere apariencia realista, denominada de muchas maneras, naturalista, ilusionista, figurativa, analógica, fundada en la interpretación plástica de la experiencia de percepción visual, de los objetos en un espacio imaginario, trazado desde el lugar formal del espectador respecto a un punto de fuga. 2. Al trazarse según la interpretación de la percepción visual, el ojo del espectador queda incluido como parte primordial de la estructura icónica. De inmediato quiero señalar que no se trata solo de que la mirada se haga imagen, sino también, y esto es algo que no está del todo planteado en Belting, que, al elegirse un sistema perspectivo como norma de representación de lo visual, la propia perspectiva captura la mirada. En otros términos, aunque los renacentistas creyeran que la perspectiva daba cuenta de la naturaleza de la percepción visual, no fue más que un artificio, algo que, naturalmente, Belting sabe. Pero dicho artificio contribuyó a la generación de un estándar de la mirada,
Se volvió una parte nuclear de la matriz renacentista del mirar y con ello inculcó la forma consistente a la modernidad. Potencia de no como potencia oscura de la mirada. En la potencia del pensamiento, Giorgio Agamben, a partir de su éxesis de ánima y del libro Teta de la Metafísica de Aristóteles, hace tres planteamientos que resultan significativos para la estética de la mirada que aquí procuro abordar. Los presento sintéticamente y posteriormente me posiciono críticamente ante ellos. Primero, distingue entre la potencia genérica y lo que podemos llamar potencia como exces. Agamben no la llama de dicha manera, pero formularlo así permite categorizar mejor la diferencia. La primera potencia genérica se refiere a las posibilidades abiertas que tiene un viviente de llegar a ser capaz de hacer alguna clase de cosas, si vive ciertos procesos de transformación que lo capaciten para hacer tales cosas. Es el sentido en que se dice, por ejemplo, que una niña o niño pueden ser arquitectos, artistas, futbolistas profesionales o cualquier otra cosa. Tienen esa potencialidad porque sin ser lo uno o lo otro pueden serlo mediante los preceptos de formación adecuados, alteración por el aprendizaje. La potencia como exis refiere a un cambio, a quien posee ya los saberes y habilidades que le permiten hacer tal clase de cosas. La exis es la potencia de quien ya tiene, por ejemplo, el saber, propio del arquetipo, del regente o del futbolista. El niño, escribe Aristóteles, es potente en el sentido de que deberá sufrir una alteración por el aprendizaje. Quien ya posee una técnica, en cambio, no debe sufrir alguna alteración alguna, sino que es potente a partir de una exis. Segundo, la potencia como exis lo es de actuar y de no actuar. Poseer una potencia significa que se pueden realizar las acciones que dicha potencia avala y también que se puede no hacerlas. Propiamente, solo el acróbata puede hacer acrobacias o no hacerlas. Dispone de la facultad de realizar la proeza física o de elegir no ejecutarla. Es respecto a la potencia como exis que se puede decir de alguien que es un acróbata, aunque no realice ninguna acrobacia, o que el ingeniero puede diseñar un puente aunque no lo diseñe. La potencia es definida así esencialmente por la posibilidad de su no ejercicio, así como la exis significa disponibilidad de una privación. Agamben muestra que la exis está siempre en relación con aquello que puede dejar en suspenso o de lo que puede privarse. Al no ser el acto, la exis es una privación, aquello que no se lleva al acto, pero que hace posible el acto. La palabra griega stéresis, privación, da cuenta de lo esencial de la exis para Agamben, lo que es una privación del acto. Por ello, tener una potencia es tener una privación. ¿Privación de qué? Del acto que la exis permite realizar. La potencia es, por tanto, la exis de un estéresis. La potencia es vista entonces fundamentalmente como capacidad de privación, como potencia de no. La potencia es definida así esencialmente por la posibilidad de su no ejerció, así como la exis significa disponibilidad de una privación. Pensar la potencia fundamentalmente como potencia de no permite dos cuestiones claves. Evitar la confusión entre acto y potencia, dado que al estar la potencia en acto es menos diáfana su presencia subyacente al acto, mientras que, no estando en acto, es concebible como pura potencia. Frente a la afirmación de los megáricos de que la potencia existe solo en acto, Aristóteles replicaba que si ello fuese verdadero, no podríamos considerar arquitecto al arquitecto cuando no construye, ni llamar médico al médico en el momento en que no está ejerciendo su arte. Por otra parte, la formulación de la potencia de no permite advertir un campo de posibilidades aún no realizadas. Permite comprender que las posibilidades del viviente no se agotan en el acto que realiza, sino que siempre hay una suerte de rebasamiento de lo que ahora es, de lo que en el acto se realiza. Una fuerza de realización nueva que está siempre patente y posible. Si una potencia de no ser pertenece de forma original a toda potencia, será verdaderamente potente solo quien, en el momento de pasar el acto, no anulará simplemente la propia potencia de no, ni la dejará atrás respecto al acto, sino que la hará pasar integralmente en él como tal.
Las implicaciones de este planteamiento son específicamente significativas en términos de reconocimiento de las posibilidades siempre abiertas para el viviente. Las figuras posibles del ser son inagotables frente a cualquier pretensión de cierre o de conclusión. Así la vida debe ser pensada como una potencia que incesantemente excede sus formas y sus realizaciones. Tercero, en su afán de pensar la potencia en la constelación de la privación, stéresis, y la no ejecución, Agamben resalta la codependencia entre potencia e impotencia. Ser potente de algo es, simultáneamente, ser impotente de eso mismo. En tanto, la potencia no puede reducirse a solo hacer algo, sino especialmente a poder no hacerlo, es la impotencia elemento constitutivo de la potencia. El viviente que existe en el modo de la potencia puede la propia impotencia y solo en este modo posee la propia potencia. Para Agamben hay entonces una suerte de primacía de la impotencia, dado que es en la posesión de la impotencia, poder ser impotente, que el viviente es potente. La impotencia alcanza así el amplio campo en el que la potencia se inscribe, la elogación máxima de posibilidad y alcance del viviente humano, que, ante y por la impotencia, posee la potencia. Toda potencia humana es originariamente impotencia. Todo poder ser o poder hacer está, por el hombre, constitutivamente en relación con la propia privación. Es posible decir, entonces, que la potencia oscura de la mirada permite dar cuenta, en el campo de la visión, de la potencia de no. Un campo del no mirar que excede todo campo del mirar. La potencia de no de la mirada es entonces potencia oscura. Agamben repara en la oscuridad como una de las más prominentes figuras de la condición privativa de la potencia planteadas por Aristóteles. En De Anima, esta cuestión se aborda justamente en el horizonte de la visión. Aristóteles considera que la vista posee un doble objeto, el color y lo diáfano. El segundo objeto no es usado para referir solo los cuerpos transparentes como el aire o el agua, sino para dar cuenta de cierta naturaleza que visibiliza todo cuerpo. Podríamos decir la posibilidad de ver un cuerpo, la posibilidad de un cuerpo.